Estamos a dos temas de concluir con esta preciosa enseñanza que titulé Conociendo a Dios. Hemos estado considerando los atributos de Dios ya hace algunas semanas. Hablamos sobre la seidad, sobre la soberanía, sobre la santidad, omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia e inmutabilidad de Dios. En esta ocasión estamos hablando de un atributo más, que es el amor de Dios. Para ello tenemos que pensar que el amor, más que un atributo, es una naturaleza del mismo Dios. Hay tres cosas sobre la naturaleza, aunque la Biblia nos habla sobre la naturaleza de Dios, y son estas. Según nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 4 y versículo 24, que Dios es espíritu. En el contexto, el Señor estaba hablando con la mujer samaritana. La mujer samaritana, ella le dijo al Señor, me parece que eres profeta, pero nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes, los judíos, dicen que es en Jerusalén en donde debemos de adorar al Padre. El Señor le dice a esta mujer, tienes que creerme que la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos, dice el Señor. En otras palabras, ustedes como samaritanos piensan que tienen al Dios verdadero, pero no lo tienen. Pero por otro lado, déjame decirte, mujer, que va a llegar un momento en el que todos vamos a adorar a Dios, no necesariamente en un lugar, en un local específico, como se realizó en el Antiguo Testamento, sino que porque Dios es espíritu. Quiere decir que por ser espíritu, Dios está en todo lugar. Eso es lo que quiere decir. Y va a llegar un momento en el que donde tú te encuentres, tú vas a poder adorar al Padre. Bueno, no se necesita de un edificio para adorar a Dios. Podemos adorar a Dios hasta debajo de un árbol. Eso es lo maravilloso de saber que Dios es espíritu. Pero otra naturaleza de Dios es que Dios es luz. Según nos dice Juan en su primera carta, en el capítulo 1 y en el versículo 5, dice el apóstol, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. La razón por la que Juan, en el contexto, está diciendo que Dios es luz, para el tiempo en el que Juan escribió, fue allá por los años 90, y ya para este momento se había levantado una nueva doctrina, un nuevo grupo de cristianos, entre comillas, que se hacían llamar cristianos. Más adelante se conocieron como cristianos gnósticos. Estos eran cristianos dualistas. Quiere decir que hacían diferencia, dividían el cuerpo del espíritu. Ellos, hermanos, decían estar conviviendo directamente con Dios porque ellos vivían en el espíritu. Y puesto que ellos vivían en el espíritu, ellos tenían la verdadera luz en su ser. Pero Juan les viene a decir a ellos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y más abajo, en el versículo 6, les dice Juan, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y mire lo que dice el 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos
y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, otra vez vuelve a recalcar Juan, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No estamos en luz. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque eran dualistas. Ellos decían, mi verdadero yo, mi espíritu no está pecando, porque yo ya estoy en el Señor y comparto esa luz divina con Él. Mi cuerpo peca porque el cuerpo es pecaminoso. Y por ende, no importa si llega a pecar, al final el cuerpo va a ser destruido. Y ellos decían, yo no estoy pecando. Por eso es que dice Juan, si dicen que no tienen pecado, entonces son mentirosos y no están en comunión con Dios. Pero Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si tú dices andar en la luz, tú no puedes pecar para nada. No puedes entregarte a las pasiones de esta carne. Por eso dice en su primera carta, en el capítulo 2 y versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Ahí está. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, cuando tú realizas esto en la carne, tú estás en tinieblas, no estás en luz. Y Dios, dice Juan, es luz. Pero nos vamos a enfocar en esta última. Esta última, más que un atributo, es una naturaleza de Dios. Y esto es el amor. Y para ello vamos allí mismo a su primera carta en el capítulo 4 y en el versículo 8. Dice allí Juan, su primera carta en el capítulo 4 y versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, dice Juan. Dios es amor. ¿Qué es lo que Juan está tratando de enseñarnos cuando éste dice que Dios es amor? Bueno, cuando usted considera el verbo es, ese verbo está en tiempo presente, voz activa, y está hablando, hermanos, es tiempo presente, voz activa, modo indicativo, tercera persona, y lo pone Juan allí singular. Singular. Esto quiere decir, hermanos, que Dios siempre ha sido amor y siempre va a ser amor. Siempre. La tercera persona es Él, siempre, ¿verdad? Él va a ser amor y sigue siendo amor y continuará siendo amor todo el tiempo. Y el modo indicativo aquí en este contexto está diciendo, y Juan está afirmando esto. Es lo que está haciendo Juan. Juan está afirmando y está diciendo, Dios siempre ha sido y seguirá siendo amor todo el tiempo. Eso es lo que Juan está diciendo. Pero ahora, ¿por qué Juan está diciendo esto? ¿Y cómo es que Juan se atreve a decir que Dios siempre ha sido amor, siempre va a ser amor y continuará siendo amor por todo el tiempo, desde la eternidad hasta la eternidad? ¿Qué nos dice esto? Bueno, lo primero que Juan nos está tratando de decir es que Dios es más de una persona. Eso es lo primero. Dios es más de una persona. Hermanos, desde el principio, cuando Dios hizo la creación, particularmente cuando Dios hizo al hombre, usted va a Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, dice ahí la palabra de nuestro Dios, entonces dijo Dios, ¿quién está hablando? Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahora acuérdese, ese verbo es otra cosa que se me faltó explicar. Juan lo puso en singular, sí, pero ¿por qué? Bueno, porque Dios sí es un ser, sí, pero ese ser se compone de tres personas. Y aquí este pasaje nos está diciendo, nos está dando esta enseñanza. Dijo Dios, aunque es un ser,
se compone de tres personas porque él mismo dice aquí, hagamos al hombre. No está diciendo, dijo Dios, voy a hacer al hombre. No dijo eso, dijo, hagamos al hombre. ¿Y de quién está hablando? Bueno, dice el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Por qué esta explicación? Bueno, porque hay quienes dicen, bueno, es que Dios estaba hablando con los ángeles y dijo, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen. No, porque el versículo 27 está diciendo, ¿a imagen de quién lo hizo? ¿De Dios? Entonces Dios es un ser, sí, y hay solamente un Dios, sí. Pero este ser se compone de tres personas, ¿ve? Hagamos, en un sentido plural. ¿Y quiénes son estas tres personas? Bueno, no vamos a abundar tanto en ello, pero sí vamos a especificar un poquito referente a esto, hermanos. En su evangelio, en el capítulo 1, y en el versículo 1, Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Ve? En el principio era el verbo, en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y el verbo es Dios. Entonces, más abajo en el versículo 14, sabemos que está hablando del Señor Jesucristo, porque Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Entonces está hablando del Señor Jesús. En otras palabras, el Señor Jesús forma parte de ese Dios, de ese ser. ¿Ve? Pero más adelante, en Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4 particularmente, cuando Ananías mintió a Pedro, diciéndole que le iba a dar tanto de la heredad, solamente les dio una parte. En el versículo 3 le dice, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Y luego en el versículo 4, hermanos, viene a decirle, no le has mentido a los hombres, sino que le has mentido a Dios. ¿Ve? Entonces el Espíritu Santo lo pone como Dios. ¿Por qué? Bueno, porque el Espíritu Santo también es Dios. ¿Ve? Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Padre es Dios. Son tres personas en un solo ser, tres personas en uno. ¿Ve? Ahora, más adelante en el Mateo capítulo 28 y versículo 19, por esa razón es que el Señor Jesucristo mandó que cuando las personas se bautizaran ¿en qué nombre? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si estos no son tan importantes como el Padre, entonces ¿para qué ponerlos en la lista? ¿Por qué no solamente decir, bautícense en el nombre del Padre? Así, no, porque otra vez, estos tres comparten la misma esencia, el mismo poder, la misma autoridad. Estos tres son Dios. Y luego en 2 Corintios capítulo 13, el apóstol Pablo también saca a relucir esta misma enseñanza, hermanos, y en 2 Corintios capítulo 13 y versículo 14, miren lo que dice ahí el apóstol: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Otra vez, aquí presenta nuevamente a estas tres personas, a este ser que es Dios. Entonces, cuando Juan dice Dios es amor, Juan está diciendo que Dios siempre ha existido en el principio, porque es eterno, pero ha existido en estas tres personas. Una sola persona no puede decirse que es amor. No se puede, es ilógico. ¿Verdad? Es ilógico esto. La única manera en que se puede saber si eres amor o no eres amor es cuando tienes a otra persona a tu lado. Esa es la única manera. Entonces, si Dios siempre ha sido amor, y fue nada más Él solo desde el principio, entonces no se puede decir esto. Juan no puede decir esto. Pero si desde el principio ha existido en estas tres personas, entonces es lógico decir Dios es amor, ¿verdad? Porque entre ellos se han estado amando todo el tiempo, desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces lo primero que Juan nos enseña en cuanto al amor de Dios, que Dios es más de una persona. Pero ¿cuál es lo segundo que Juan nos enseña aquí? Bueno,
en cuanto al amor de Dios, Juan nos dice que el amor de Dios no está influenciado por nada ni por nadie. El amor de Dios no está influenciado. El pueblo de Dios, hablando del pueblo judío, hubo un tiempo en el que ellos se quisieron enaltecer, se enorgullecieron, se quisieron gloriar y jactarse de decir que ellos eran el pueblo de Dios porque Dios los había escogido a ellos, tratando de decir y queriendo decir que porque ellos eran mejores que todos los pueblos, por eso Dios los escogió, ¿verdad? Pero dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 al 8, mira lo que dice ya, Deuteronomio capítulo 7, versículos del 6 al 8, Deuteronomio capítulo 7, versículos del 6 al 8 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser de un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Mira lo que dice el 7. No por ser ustedes más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová, aquí está la razón, ¿verdad? Sino por cuanto Jehová los amó. ¿Ve cómo dice ahí? Por cuanto Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres, los ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces no se jacten, no crean que son más, no, sino porque eran los menos. Ustedes no hicieron nada para influenciar el amor a Dios, ustedes no influenciaron a nada en el amor a Dios, no hicieron nada para que en Dios naciera un amor para con ustedes, porque ustedes eran los peores, los más pequeños. Y mira lo que dice 2 Timoteo en el capítulo 1 y versículo 9, 2 Timoteo en el capítulo 1 y versículo 9, dice la palabra de nuestro Dios, 2 Timoteo en el capítulo 1 y en el versículo 9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Mire cómo lo pone aquí el apóstol. No conforme a nuestras obras, tú no hiciste nada, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, Dios escogió amarnos, Dios escogió salvarnos, porque nosotros hicimos algo a cambio. No. Nosotros no hicimos nada, no hemos hecho nada, absolutamente nada. Pero Él, sin embargo, escogió amarnos, ¿ve? Él, sin embargo, escogió amarnos. Pero ahora, cuando vamos nosotros, por ejemplo, en Primera de Juan, nuevamente regresando a Primera de Juan, en el capítulo 4 y versículo 19, mire lo que dice ahí Juan en el capítulo 4 y en el versículo 19, nosotros le amamos a Él, ¿por qué razón? Porque Él nos amó primero, ¿eh? Entonces, todo, hermanos, lo que yo realmente, yo no fui el que inicié ese amor. Dios no nos amó porque nosotros le amamos a Él primero, no. Dios nos amó primero a nosotros, a pesar de que nosotros no le amamos a Él, ¿ve? Entonces, el amor de Dios no está influenciado. Todo lo que yo soy y todo lo que hay en mí, hermanos, es para que Dios me aborrezca, para que Dios me odie y me destruya. Todo lo que yo soy es para eso. No hay nada bueno en mí, nada, que pueda decir, por eso es que Dios me ama. No hay nada bueno en mí, nada. Mire lo que dice Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 18. Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 18, un pasaje muy conocido, pero
siempre hay que recordarlo, para no enaltecernos. En ocasiones nos enaltecemos o nos queremos gloriar o jactar, pero dice aquí el apóstol Pablo, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Ven? No tenemos nada bueno nosotros, nada. Como para que Dios haya sido influenciado a amarnos, no hay nada bueno en nosotros. Pero también el amor de Dios, y cuando el Juan está hablando del amor de Dios, el Juan también nos enseña, hermanos, que el amor de Dios fue revelado por medio de su Hijo. El amor de Dios fue revelado por medio de su Hijo. Vamos a regresar allí a su primera carta de Juan, en el capítulo 4, primera carta de Juan, en el capítulo 4 y versículo 11. Dice, amados, si Dios nos ha amado así, Primera Juan capítulo 4 y versículo, particularmente, hermanos, versículo 9. ¿Verdad? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Cómo? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Cómo? Dice, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Ven? Entonces el amor de Dios se reveló por medio de su Hijo. El amor de Dios se encarnó en su Hijo, hermanos. Así es como se demostró el amor de Dios hacia el ser humano, a través de su Hijo. Aquel pasaje tan famoso, hermano, y tan importante, que muchos en ocasiones hasta el mundo también se han memorizado, de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, es un amor tan inmenso, un amor que nunca podremos comprender, un amor, hermanos, que no se puede medir. ¿Ven? Ese tal es algo que no tiene medida, va más allá de la medida. Pero Dios nos demostró ese amor por medio de su Hijo. Dice Lucas 19:10 que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En 1 Timoteo 1:15 nos dice algo muy similar. También nos habla de ese gran amor que se demostró a través de su Hijo. Pero dice Romanos capítulo 3, versículos 23 al 26. Romanos capítulo 3, regresando a Romanos en el capítulo 3, versículos 23 al 26. Dice la palabra de nuestro Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Fíjense cómo, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica
al que es de la fe en Jesús. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí, hermanos? Bueno, estamos viendo que el amor de Dios se reveló por medio del Hijo. Ese amor se encarnó en el Hijo, y el Hijo vino para buscarnos y salvarnos y darnos vida, porque estábamos muertos. Dice Efesios 2:1, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero gracias a ese amor que se reveló en el Hijo, es por esa razón que nosotros podemos tener vida, y es a través de esa sangre que Él derramó que nosotros pudimos ser limpiados y seguimos siendo limpiados de nuestros pecados. He ahí la propiciación, hermanos, por nuestros pecados. Apocalipsis 1:5 nos dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y cuando Ananías fue con Pablo en Hechos capítulo 22 y versículo 16, le dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Porque es a través del bautismo que uno es cubierto con la sangre de Cristo. Pero también la sangre de Cristo, como ya decía, nos sigue limpiando. Es como aquella tapa de la proposición, hermanos, que básicamente tapaba en el arca del pacto, tapaba, y encima estaban los dos querubines que sus alas tocaban la una de la otra. Dentro de esta arca, hermanos, estaba la vara de Aarón que reverdeció, el maná que descendió del cielo, hermanos, y también estaban las tablas del pacto. Bueno, la sangre de Cristo, hermanos, nos cubre, nos limpia y nos mantiene protegidos de la ira de Dios. Nos mantiene protegidos. Y así fue como se reveló el amor de Dios para con nosotros. Pero, ¿qué otra cosa podemos aprender después de haber mencionado, hermanos, cómo es que el amor de Dios, cuando habla Juan del amor de Dios, nos está diciendo que Él es más de una persona? Nos dice también que el amor de Dios no está influenciado. Nos enseñó que el amor de Dios fue revelado por medio de su Hijo. También otra cosa muy importante que nos enseña el amor de Dios y que nos motiva a hacer es a amarnos los unos a los otros, hermanos. Motivarnos nos motiva a hacer lo mismo que Él hizo para con nosotros. Amarnos. Vamos a regresar ahí a Primera de Juan, en el capítulo 4. Primera de Juan, en el capítulo 4. Vamos a leer lo que es el versículo 11. Dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ese amor que Dios nos ha demostrado, que no fue influenciado. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos hecho nada para merecer ese amor. Al contrario, todo lo que nosotros somos, hermanos, es malo, pecaminoso. Ninguno es bueno. Nadie somos buenos. Entonces, ese mismo amor que Dios nos demostró a nosotros también debemos demostrárselo a nuestros hermanos, a los demás también. Dice allí, hermanos, en el versículo 20 al versículo 21, te da una manera más clara de cómo se realiza y este amor. Dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? Pregunta, dice Juan: ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo es posible, dice Juan, que ustedes digan, yo amo a Dios, pero aborrecen a su hermano? ¿Cómo es posible esto? Si a tu hermano que lo miras no lo puedes amar, es ilógico pensar
que puedes amar a un ser al cual no puedes ver. ¿Sí, lógico? Entonces, ¿cómo nosotros debemos de amar? Dice allí mismo, 1 de Juan, el capítulo 3 y versículo 11 al versículo 18. Lo pone bien claro Juan aquí. Porque este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y aquí pone una manera en la que no se deben de amar más. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Así, no es así como debemos de amar. Hermanos míos, no se extrañen si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo? En que amamos a los hermanos. Así es como sabemos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano, mire cómo lo pone Juan aquí, por eso mencionó el ejemplo de Caín, es homicida. Y saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ve cómo Juan lo pone de manera bien clara, hermanos, bien clara. Esta es la manera en que nosotros debemos de amar a nuestros hermanos. Así como Dios nos amó, sabiendo cómo Dios nos amó, eso nos debe de motivar a nosotros a amarnos los unos a los otros también. ¿Y cómo? Bueno, Juan dice, ayudando, proveyendo, asistiendo, atendiendo a las necesidades, estando cerca, todo el tiempo. Porque si tú aborreces a tu hermano, entonces, dice Juan, no eres cristiano, no estás vivo, sigues muerto, dice Juan. La manera en que tú puedes saber si realmente estás vivo y tienes el amor de Dios en ti es si tú amas a los hermanos y asistes a tus hermanos. Pero otra cosa y otro punto muy importante también, nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos, dice Romanos 12:9, sin fingimiento también. Muy importante esto. Sin hipocresía, hermanos. Porque a veces demostramos amor, entre comillas, pero de una manera hipócrita. No para ayudar, sino para obtener una ayuda, sino para obtener algo, para sacar provecho. Y eso no es correcto. Entonces dice Juan, debes de amar, sí, y lo dice Pablo, pero sin hipocresía, sin fingimiento, de una manera honesta. Hermanos, y la definición de amor nos la da 1 Corintios 10:24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Eso es amor. Buscar el bien ajeno antes que el propio. Eso es amor. Y eso fue lo que Dios hizo. Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú no has obedecido el Evangelio, o si tú te has extraviado, o estás frío en tu vida cristiana, necesitas pensar bien y necesitas meditar bien en el amor de Dios, lo que Dios ya hizo por ti y cómo es que se demostró su amor hacia ti. Cuando tienes esto en tu mente, esto te va a ayudar y te va a motivar a seguir firme en el camino de Dios, a seguir adelante, a
seguir fiel. Bueno, no vale la pena alejarnos de Dios, para nada, no vale la pena para nada. Ya nosotros estamos en el camino de Dios, nosotros hemos obedecido el Evangelio. ¿Por qué queremos regresar al mundo? ¿Por qué? Y una de las razones por las que queremos regresar al mundo es porque no hemos salido del mundo. Por eso. Pero cuando salimos del mundo, este es el punto, hermanos. Cuando tú ya estás cansado del mundo, hastiado del mundo, cuando tú ya aborreces al mundo, es allí cuando tú quieres cambiar la vida, tu vida, y vivir una vida de acuerdo a Dios. Y cuando estás en el Señor, ahí es cuando tú empiezas a saborear realmente lo que es tener una vida genuina en Cristo, una verdadera vida. Tú te pones a pensar en la persona que eras antes, o tú te pones a mirar a aquellas personas que viven en perdición. ¿Acaso no te da tristeza? ¿Acaso no te da vergüenza de lo que tú hiciste cuando estabas en el mundo? ¿Verdad que sí? Entonces, hermanos, el amor de Dios, y amigo, el amor de Dios nos debe de motivar a obedecerle, a hacer su voluntad. Si no has obedecido el Evangelio, te invitamos a que lo hagas, a que pases al frente, confieses a Jesús como el Hijo de Dios, seas bautizado para el perdón de tus pecados y vivas una vida fiel en el Señor hasta que mueras o hasta que Él venga. Y si no, y si te has alejado del Señor y si estás frío, una vez un hermano dijo esto, y sí, se va a escuchar un poco fuerte, pero es muy cierto lo que dijo el hermano. Dijo, si estás frío, o te calientas, o el infierno lo va a hacer por ti. Así lo dijo el hermano. Y se escuchó fuerte, hermanos, pero es muy cierto esto. O sea, si estamos fríos, hermanos, vale más buscar el calor ahorita, hermanos, que estamos vivos. Porque una vez muertos, seremos lanzados a un lago de fuego y azufre. No por un día, no por 1000 años, no por 1.000.000 de años, hermanos. Por toda la eternidad. Toda la eternidad. ¿Por qué queremos estar en el infierno por toda una eternidad? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando Dios ya te está demostrando su amor. Él ya no va a poder hacer nada por ti cuando estés en el lago de fuego. Ahorita, hoy, es cuando es el día de salvación. Ahorita es cuando puedes salvar. Arrepiéntete y haz la obra del Señor. Dios te bendiga.